Cordial saludo. El día de hoy realizaremos un mini documental en el cual estudiaremos la ciencia política en Colombia. La ciencia política que estudia la democracia, el conflicto y la construcción de paz. La ciencia política es una disciplina de las ciencias sociales que estudia el poder, el Estado y las instituciones, la democracia, los partidos políticos, los diferentes movimientos sociales, la participación ciudadana, los conflictos y la forma en que se toman las decisiones públicas. Su importancia está en que permitir comprender cómo funciona la sociedad desde un punto de vista político y cómo las decisiones de los gobernantes afectan la vida cotidiana de todos los ciudadanos. En Colombia, la ciencia política ha sido fundamental para analizar fenómenos como el conflicto armado, la violencia política, la construcción de paz, la participación ciudadana, la corrupción, el clientelismo, los procesos electorales, la descentralización, los movimientos sociales y la relación entre el Estado y la ciudadanía. Este mini documental tiene como objetivo explicar cómo ha crecido la ciencia política en Colombia, cuáles son sus principales temas de estudio, qué papel cumple en el análisis del conflicto armado y la paz y cuáles son sus desafíos actuales frente a la democracia y la participación ciudadana. ¿Qué es y cómo nace y cómo ha crecido la ciencia política en Colombia? Hoy damos esta respuesta. La ciencia política en Colombia nace como una disciplina relacionada inicialmente con el derecho, la historia, la filosofía, la política y el estudio del Estado. Durante muchos años los asuntos políticos se analizaron principalmente desde el derecho constitucional, desde la formación de las instituciones públicas. Con el tiempo, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, la ciencia política empezó a consolidarse como un campo académico propio. Las universidades comenzaron a crear programas, investigaciones y grupos de estudio dedicados a comprender la realidad política del país desde una mirada mucho más amplia y científica. Su crecimiento estuvo marcado por varios hechos importantes: la violencia bipartidista, el Frente Nacional en surgimiento de las guerrillas, el conflicto armado interno, la Constitución Política de 1991, la apertura democrática, la descentralización, los procesos de paz, la participación ciudadana y las nuevas formas de movilización social. En Colombia, estudiar ciencia política es importante porque permite entender por qué existen conflictos sociales, cómo se distribuye el poder, cómo funcionan las instituciones, cómo participan los ciudadanos y qué se necesita para fortalecer la democracia. ¿En qué tema central el estudio de la ciencia política en Colombia? En Colombia se centran varios temas principales. Primero, el Estado y las instituciones públicas analizan cómo funciona el gobierno, el Congreso, las alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, asambleas, organismos de control y entidades públicas. Como segundo, tenemos la democracia y la participación ciudadana. Estudia cómo participan los ciudadanos en las elecciones, consultas populares, cabildos abiertos, veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal y movimientos sociales. En tercer lugar, los partidos políticos y los procesos electorales examinan las campañas, el comportamiento electoral, la presentación política y la financiación de campañas y la confianza ciudadana en los partidos. Como cuarto lugar encontramos el conflicto armado y la paz. Analiza las causas del conflicto, los actores armados, las víctimas,
los procesos de negociación, la justicia transicional y la implementación de los diferentes acuerdos de paz. Igualmente podemos encontrar como un quinto lugar los movimientos sociales, estudia las movilizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, los diferentes grupos feministas, mujeres, juveniles, ambientales y comunitarios. En sexto lugar, las políticas públicas, revisa cómo se diseñan, ejecutan, evalúan decisiones del mismo Estado en temas como educación, salud, seguridad, empleo, vivienda, medio ambiente y desarrollo territorial. En séptimo lugar, la corrupción y el clientelismo, analiza cómo ciertas prácticas afectan la democracia, la transparencia y la confianza en las diferentes instituciones. Encontramos como pregunta qué papel juega la ciencia política en el estudio del conflicto armado y la paz. La ciencia política cumple un papel fundamental en el estudio del conflicto armado colombiano porque permite analizar sus causas, sus actores, los intereses y las diferentes consecuencias. No se limita a describir la violencia, sino que busca entender por qué ella surgió, cómo se mantuvo durante diferentes décadas, qué condiciones se necesitan para construir la paz estable y duradera. Desde la disciplina se estudia temas como la ausencia del Estado en algunos territorios, la desigualdad social, la concentración de la tierra, la exclusión política, el narcotráfico, la violencia contra líderes sociales, el papel de los grupos armados ilegales y la relación entre el conflicto y el poder. También ayuda a comprender los procesos de paz como el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el 2016, así como los retos en su implementación. La ciencia política permite evaluar si las instituciones están cumpliendo lo pactado, si las víctimas están siendo realmente reparadas, si existe la participación de las comunidades y si se está garantizando o generando esas garantías para la no repetición. En este sentido, la ciencia política aporta herramientas para pensar la paz no solo como la ausencia de la guerra, sino como la presencia de justicia social, participación, seguridad, derechos y oportunidades para las comunidades. Tenemos una gran pregunta que nos dice ¿qué desafíos enfrenta la ciencia política en Colombia hoy en día? Podemos hacer ese análisis y estudio. La ciencia política enfrenta varios desafíos importantes. Primero, acercarse más a las comunidades y no quedarse únicamente en la academia. Muchas investigaciones son valiosas, pero sirven también para que los diferentes ciudadanos comprendan sus derechos, participen y ejerzan control sobre las decisiones públicas. En segundo lugar, también se debe analizar con mayor profundidad las desigualdades territoriales. No es lo mismo estudiar la política desde las grandes ciudades que desde zonas rurales, municipios pequeños, regiones afectadas por el conflicto armado o territorios donde el Estado ha tenido poca presencia. Igualmente debemos contribuir a combatir la desinformación política. En la actualidad las redes sociales influyen mucho en la opinión pública, pero también pueden difundir noticias falsas, discursos de odio, manipulación electoral. Igualmente se debe estudiar los nuevos liderazgos sociales y comunitarios, reconociendo que la política no ocurre únicamente en el Congreso o en la presidencia, sino también en barrios, veredas, juntas de acción comunal, organismos sociales y colectivos y ciudadanos. Debe fortalecerse la misma formación de los ciudadanos críticos, capaces de analizar propuestas políticas, exigir rendiciones de cuentas, participar de manera informada en la vida democrática.
una gran pregunta de cómo se puede la ciencia política ayudar a mejorar la participación ciudadana en Colombia. La ciencia política puede ayudar a mejorar la participación ciudadana enseñando a las personas cómo funciona el Estado, cuáles son sus derechos, qué mecanismos de participación existen, cómo pueden incidir en las decisiones públicas. En Colombia existen herramientas como el voto, el cabildo abierto, la consulta popular, el mismo referendo, la revocatoria de los mandatos, las veedurías ciudadanas, las audiencias públicas, los derechos de petición y la participación en planes de desarrollo. Sin embargo, muchas personas no lo usan porque no las conocen o porque sienten que su opinión no está tenida en cuenta. Por eso, la ciencia política debe cumplir una función pedagógica. Puede ayudar a que los ciudadanos comprendan que la política no es solo asuntos políticos, sino una actividad que afecta la salud, la educación, la seguridad, los mismos servicios públicos, el empleo, el ambiente y la calidad de vida. Una ciudadanía informada puede vigilar mejor a sus gobernantes, participar en decisiones locales, exigir transparencia y evitar que la política sea controlada únicamente por intereses particulares. Vemos ejemplos recientes que muestran la importancia de entender la política desde la mirada científica, desde esa mirada investigativa. En primer ejemplo es el proceso de paz con las FARC-EP y su implementación. Este hecho requiere análisis político porque involucra instituciones, víctimas, territorios, reincorporación, la misma justicia transicional y participación ciudadana. En segundo ejemplo son las protestas sociales ocurridas en Colombia durante los últimos años. Estas movilizaciones evidencian inconformidades frente a la desigualdad, el desempleo, la educación, la seguridad, la reforma tributaria, el acceso a oportunidades y a la confianza de las instituciones. Un tercer ejemplo podemos ver en la elección de gobiernos locales, nacionales. La ciencia política permite analizar por qué los ciudadanos votan de cierta manera, cómo influyen los medios de comunicación, las redes sociales, los partidos, las maquinarias políticas y las diferentes propuestas de gobierno. Otro ejemplo que podemos analizar en la ciencia política es la violencia contra los líderes sociales. Este fenómeno muestra que la democracia no se mide únicamente por la existencia de las elecciones, sino también por las garantías reales que tienen las personas para participar. Defender los derechos, liderar los procesos comunitarios sin tener miedo. Entonces haremos una pequeña entrevista con un funcionario público que conozca más sobre los temas que estudia las ciencias políticas. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Tania Salguero. Tania Salguero es funcionaria pública, secretaria del Consejo Municipal del municipio de Guaduas, Cundinamarca. Bienvenida, Tania. Vamos a estar haciendo una serie de preguntas en cuanto a la ciencia política y su entendimiento en Colombia. Un cordial saludo, Andrés, muchas gracias por la invitación. Listo, Tania, entonces bienvenida. Iniciamos con la diferente serie de preguntas. ¿Qué entiende usted por ciencia política en el contexto colombiano? Yo entiendo como ciencia política que es una disciplina que nos permite estudiar y comprender cómo funciona el poder, el Estado y las instituciones públicas, la democracia, los gobiernos y la participación ciudadana. En el contexto colombiano, considero que la ciencia política es muy importante porque nos ayuda a analizar la realidad del país, sus conflictos, sus desigualdades, sus procesos electorales y la manera como las decisiones públicas afectan directamente la vida de las comunidades. Particularmente desde mi experiencia como funcionaria pública, veo que la ciencia política no es algo lejano o exclusivo de la academia, sino que está presente todos los días en la relación entre la ciudadanía,
los gobernantes y las instituciones. Ok, Tania, muchas gracias por ese entendimiento en cuanto a la ciencia política. Como segunda pregunta tenemos ¿qué cree que la ciencia política ayuda a comprender mejor los problemas del país? ¿Por qué igual formas esto ayuda a solucionarlos? Sí, considero que la ciencia política ayuda mucho a comprender los problemas del país porque permite mirar más allá de lo evidente. Muchas veces los problemas de Colombia como la pobreza, la corrupción, la violencia, la falta de oportunidades o la desconfianza en las instituciones no se puede entender únicamente solo desde la causa. La ciencia política nos permite analizar quiénes toman las decisiones, qué intereses existen detrás de ellas, cómo funcionan las instituciones y por qué algunas comunidades sienten que no son escuchadas. También ayudan a entender que los problemas del país tienen raíces históricas, sociales, económicas y políticas. Ok, Tania. Bueno, de esa manera, como pregunta número 3, tenemos ¿qué cambios políticos importantes ha vivido Colombia en los últimos años? Bueno, Colombia ha vivido cambios políticos muy importantes en los últimos años. Uno de los más significativos ha sido el proceso de paz que se realizó con las FARC, que marcó un antes y un después de la historia reciente del país. También se han presentado cambios en la forma como la ciudadanía participa, especialmente a través de protestas sociales, redes sociales, movimientos juveniles, organizaciones comunitarias y nuevas formas de liderazgo. Considero muy importante también la mayor participación que han tenido las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas, los líderes sociales en los escenarios políticos. Aunque todavía falta mucho por avanzar, hoy vemos una ciudadanía más crítica, más informada, más interesada en exigir transparencia y resultados a sus gobernantes. Ok, Tania, sí, de esa manera, pues eso que ha adelantado el proceso de paz, pues ha sido muy significativo en los últimos años y vemos esa comprensión. Bueno, como cuarta pregunta tenemos ¿qué opinión tiene sobre el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia, con referencia también a la pregunta anterior? Yo considero que el conflicto armado en Colombia ha sido una de las situaciones más dolorosas de nuestra historia. Ha dejado víctimas, desplazamiento, pobreza, división social y mucho sufrimiento en diferentes territorios de nuestro país. Frente a los procesos de paz, pienso que sí son necesarios, aunque no son fáciles. La paz no se construye únicamente con la firma de un documento, de un acuerdo, sino con acciones reales en los territorios, con inversión social, oportunidades, educación, seguridad, reparación a las víctimas, que es muy importante, y la presencia real y efectiva del Estado. Yo creo que en Colombia se necesita seguir apostándole al diálogo y a la reconciliación, pero también se debe garantizar que los acuerdos se cumplan y que las comunidades afectadas sean realmente escuchadas y tenidas en cuenta. Claro que sí, Tania, esta es la única forma que podemos construir la paz duradera en Colombia. Bueno, como quinta pregunta, miramos cómo considera que las diferentes comunidades sean escuchadas por los gobernantes al momento de tomar las diferentes decisiones. Yo considero que en algunos casos sí se escucha a las comunidades, pero todavía falta mucho para que esa participación sea realmente efectiva. Muchas veces se realizan reuniones, socializaciones y se abren espacios de participación, pero las decisiones ya están tomadas o las opiniones de la comunidad no se reflejan en los resultados finales. Desde el nivel local o territorial se evidencia que las comunidades conocen muy bien sus necesidades, sus problemáticas y sus prioridades. Por eso los gobernantes deberían escuchar más a la gente antes de tomar decisiones, especialmente cuando se trata de obras, de servicios públicos, educación, salud, seguridad e inversión social. La participación ciudadana no debe ser solo un requisito, sino también debe ser una herramienta real para construir mejores decisiones públicas. Claro que sí, Tania. Escuchándose a la comunidad se pueden tomar mejores decisiones. Bueno, como la siguiente pregunta, ¿qué papel cumplen los líderes comunitarios en la democracia local? Yo considero que los líderes comunitarios cumplen un papel fundamental en la democracia local. Ellos son como el puente entre la comunidad y las instituciones. Son quienes conocen de primera mano las necesidades de los barrios, veredas, corregimientos y muchas veces son quienes impulsan las soluciones, gestionan los apoyos y representan la voz de la gente a partir de su conocimiento.
En municipios como Guaduas, los líderes comunitarios son muy importantes porque ayudan a visibilizar esas problemáticas que a veces no llegan fácilmente a la administración municipal o al consejo municipal. También promueven la participación, el control ciudadano y la organización social. Para mí, Tania Salguero, una democracia local fuerte necesita líderes comunitarios activos, respetados, capacitados y sobre todo con garantías que les permitan ejercer bien su labor. Claro que sí, Tania. Entonces es fundamental los líderes tenerlos en cuenta en los diferentes desarrollos. Como siguiente pregunta, ¿qué falta para que haya más justicia, equidad, transparencia en la política colombiana? Considero que falta fortalecer la educación ciudadana, la transparencia institucional y el control social. Muchas veces la ciudadanía no conoce sus derechos ni los mecanismos que tiene para participar o vigilar de la gestión pública. También falta combatir con más fuerza la corrupción, el clientelismo y la politiquería, porque estas prácticas afectan la confianza en las instituciones y hacen que los recursos públicos no siempre lleguen a quienes más lo necesitan. Considero que para que haya más justicia y equidad también es necesario que el Estado llegue de manera real a los territorios, especialmente en zonas rurales y comunitarias, las más apartadas. La política debe servir para mejorar la vida de las personas, no para beneficiar intereses particulares. Claro que sí, Tania. Estas prácticas pues han generado diferentes problemáticas en la misma forma de hacer política. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo se podría motivar a los jóvenes para participar más en la política? Yo considero que a los jóvenes se les puede motivar mostrándoles que la política no es solamente pertenecer a un partido o votar cada vez que hay elecciones. La política también es participar en el colegio, en la universidad, en el barrio, incluso en redes sociales, en organizaciones juveniles, en proyectos comunitarios y en espacios donde se tomen decisiones. Es importante hablarles con un lenguaje claro, cercano y sobre todo real. Muchos jóvenes se alejan de la política porque la ven como algo corrupto, lejano o aburrido. Por eso se necesita demostrarles que sus ideas pueden transformar la sociedad y que su participación es necesaria para renovar la democracia. Además de ello, se deben crear más espacios para que los jóvenes sean escuchados y puedan liderar proyectos en sus comunidades. Ok, Tania, muy importante para que los jóvenes puedan participar de la mejor manera y hacer política. Como siguiente pregunta, ¿cree que la política en Colombia responde a los problemas cotidianos de la gente? La política en Colombia sí debería responder a las problemáticas cotidianas de la gente, pero en la práctica muchas veces no lo hace de manera suficiente. La ciudadanía espera soluciones en temas como empleo, seguridad, salud, educación, vías, servicios públicos, oportunidades laborales, pero muchas veces las respuestas institucionales son lentas o nunca llegan a los territorios. Yo creo que los grandes retos de la política colombiana es dejar de estar tan concentrada en discursos y disputas de poder y acercarse más a las necesidades reales de las comunidades. La política debe sentirse en la vida diaria de las personas, con soluciones concretas y con gobiernos que cumplan lo que prometen. Claro que sí, Tania. Pues de esta manera en que se hace la política, pues a veces la hacen tan compleja que no llega realmente a las comunidades. Bueno, como última pregunta, queremos preguntarte qué mensaje le darías a los estudiantes que están empezando a estudiar las ciencias políticas. A los estudiantes les diría que asuman esta disciplina con mucha responsabilidad y compromiso, con mucha sensibilidad social. Estudiar ciencia política no es solo entender teorías, autores o conceptos que vayan mucho más allá de la academia y entender la realidad del país, buscar formas de contribuir a su transformación. Yo les diría que escuchen a las comunidades, que no se queden únicamente con lo que dicen los libros, sino que observen lo que pasa realmente en los territorios, en los municipios, en sus barrios, en sus veredas, que de allí también se aprende mucho sobre política. Les diría que Colombia necesita personas críticas, honestas y sobre todo comprometidas con lo público. La ciencia política puede ser una herramienta muy valiosa para construir democracia, defender los derechos de la ciudadanía y aportar a un país más justo, participativo y transparente. Listo, Tania, muchísimas gracias por darnos esas respuestas en lo que en tu experiencia y la práctica puedes conocer y conoces de la democracia, de la forma de hacer política y en la forma que se debe estudiar la ciencia política.
Muchas gracias. Muchas gracias. En este documental podemos sacar como conclusión que la ciencia política en Colombia es una disciplina necesaria para comprender la democracia, los conflictos, la participación ciudadana y la construcción real de la paz. Su aporte se limita a estudiar las instituciones, sino también permitir analizar la vida cotidiana de las comunidades, los diferentes problemas sociales, las luchas, la justicia y la equidad. Colombiana necesita una ciencia política más cercana a la gente, capaz de escuchar en los territorios, explicar los diferentes problemas públicos y procesos, caminos para fortalecer esa participación democrática. El gran reto que en el conocimiento político no se ve solamente en las aulas universitarias, sino que lleguen a los barrios, veredas, colegios, organizaciones sociales y espacios comunitarios. Solo así la ciencia política realmente podrá contribuir a formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la transformación del país. Con el desarrollo de este ejercicio aprendí que la ciencia política en Colombia es una herramienta fundamental para comprender los problemas sociales, institucionales y democráticos del país. No se trata únicamente de estudiar partidos, elecciones o gobiernos, sino de analizar cómo se organiza el poder, cómo las decisiones públicas afectan la vida de las personas. También comprendí que el conflicto armado colombiano no puede explicarse desde una sola causa. Es necesario entender en cuenta los diferentes factores históricos, sociales, económicos y territoriales y políticos. La ciencia política permite estudiar estos elementos y aportar al entendimiento de los diferentes procesos de paz, la reparación de las víctimas y la construcción de una democracia más incluyente. Otra lección muy importante en la que se analiza la participación ciudadana es esencial en la forma de fortalecer la democracia. Cuanto las comunidades se organizan, exigen sus derechos y hacen un seguimiento a las decisiones públicas, se reduce la distancia entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, para que esa participación sea efectiva se necesita educación política, acceso a la información, la misma transparencia institucional y garantías para los líderes sociales. Finalmente, aprendí que la ciencia política debe salir de los espacios académicos y dialogar más con las comunidades. Los problemas de Colombia no se resuelven con teorías, sino también escuchando las expresiones de quienes viven diariamente las consecuencias de desigualdad, la violencia, la exclusión y la falta de oportunidades. De esta manera damos por cerrado hoy este mini documental en cuanto a cómo es la participación de la ciencia política en Colombia y el conflicto en cuanto al tema de la paz. Muchas gracias.